buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un especial honor abrir esta sesión y después pasaré la palabra al querido doctor Eduardo Matos Moctezuma, caro amigo, notabilísimo arqueólogo, una de las figuras referenciales para la conciencia cultural de nuestro país, para la valoración de su patrimonio y de manera señalada para esta demarcación que hoy conocemos como el Centro Histórico, pero como he dicho en alguna otra ocasión, antaño era conocido simplemente como la Ciudad de México. Hay algunos amigos míos que viven en este perímetro y uno de ellos muy ingeniosamente dice: no, yo vivo en la Ciudad de México, ustedes en la periferia. Efectivamente, esta es la Ciudad de México y la Ciudad de México es la que le da el nombre al país. Y pocas causas de mayor aprecio hay en este centro histórico, como lo llamamos hoy en día, como es su patrimonio arqueológico. En este rescate y valoración, en esta puesta al día, en esta convivencia en varios estratos históricos, estilísticos, arquitectónicos, urbanísticos, sociales, políticos, económicos, ha jugado un papel preponderante la serie de hallazgos del doctor Matos Moctezuma y del equipo que él durante tanto tiempo ha comandado y que con el correr del tiempo ha continuado en manos de Leonardo López Luján la labor que él inició hace tanto tiempo. Como director del Festival del Centro Histórico, es para mí un motivo de especial gratitud y celebración que por tercer año consecutivo hayamos desarrollado un programa académico plural, diverso, que corresponde con la naturaleza de un festival multiartístico, a su vez plural y diverso, de la mano con el Colegio Nacional. En el año 2015 esta colaboración de manera sistemática empezó a rendir sus primeros frutos. El año pasado hubo otros y en la programación que ustedes habrán recibido, lo mismo hemos tenido recorridos con la ruta de colegios, una exposición de Teodoro González de León, una formidable conferencia de Vicente Quirarte del Colegio Nacional sobre México, ciudad que es un país, también una notable conferencia sobre los orígenes jurídicos novohispanos, coordinada por José Ramón Cosío, el homenaje a Karl-Heinz Stockhausen y el homenaje a Claudio Monteverdi con Mario Lavista, el doctor Adolfo Martínez Palomo y un servidor, con el doctor Diego Valadez y Alejandro Pelayo, Cine Debate, habiendo presentado Distinto Amanecer, una gigantesca jornada de poesía el fin de semana pasado. Hace apenas 2 días una conferencia sobre nanotecnología coordinada por el doctor Octavio Novaro y hoy el doctor Eduardo Matos Moctezuma. El día de mañana vamos a hacer la presentación de un documental sobre Octavio Paz y nuestras amplias actividades culminarán este fin de semana con Ciencia en Primavera, para todo público, incluso infantil y juvenil, con la coordinación de los doctores Saruján, José Saruján, Antonio Lascano, con Luis Felipe Rodríguez. En fin, tenemos de veras un programa de enorme importancia. Entonces yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Colegio Nacional esta unión que se ha establecido con el festival y no quiero tomar más tiempo, simplemente agradecer profundamente al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que hoy, miércoles de oficio de tinieblas, como se denomina al miércoles santos, justamente en estas fechas de Semana Mayor, nos ilustre nuevamente con su sapiencia, con su erudición, con su buen talante. Eduardo, querido, es un placer y un privilegio. Muchísimas gracias, porque además me encuentro bienvenido en tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues
es realmente un privilegio estar aquí hoy con ustedes, escuchar estas palabras de alguien que sabe hablar muy bien, que es Sergio Vela, y quien se ha preocupado, como ustedes saben, pues de organizar todo el programa que él tiene a su cargo del Festival del Centro Histórico, en el cual el Colegio Nacional, como ya se comentó, participa también de una manera, pues, con la presencia de investigadores de este colegio que están trabajando, que están también dando a conocer últimos trabajos, estudios o las cosas que han hecho a lo largo de su vida. Ese video que van a pasar mañana de Octavio Paz, yo creo que va a ser bastante interesante, pero recuerden también que Sergio y yo participamos igual en un festival del Centro Histórico en que también estuvo presente el Colegio Nacional cuando hablamos a dúo, hicimos un diálogo sobre la ópera Moctezuma, ¿no? Que son quién sabe cuántas óperas Moctezumas las que se han hecho, y que estuvimos aquí platicando al respecto. Y ahí pudimos ver y conocer la enorme sapiencia y conocimiento que Sergio tiene del tema en general, del tema de la música, que es una de sus grandes pasiones. Entonces, dicho lo anterior, les doy las gracias y hasta el próximo año. No, vamos a comenzar. Y miren, ustedes ven allí en el letrero que el próximo año cumplimos 40 años de que dimos inicio a las excavaciones del Templo Mayor. Entonces, lo que se me ocurrió es darles un panorama, porque los mayorcitos que están aquí pues se acordarán quizá de aquel momento en que se hizo el hallazgo de la escultura monumental de Coyolxauhqui, etcétera, etcétera. Pero quizá nuevas generaciones pues no están tan enteradas de aquel acontecimiento y lo que provocó en 1978, precisamente el 21 de febrero de 78, el hallazgo en la madrugada de esta monumental escultura. Entonces dije, bueno, es el momento de aprovechar de que casi 4 décadas de investigación en el centro de la ciudad, en el corazón de la Ciudad de México, pues vale la pena recapitular, mostrar, en fin, lo que se ha ido dando y, desde luego, algunos trabajos que todavía estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, pues, nos vamos a remontar en el tiempo para ir a aquel 21 de febrero que esa madrugada, mejor dicho, en esa madrugada había un grupo de obreros en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que estaban colocando unos cables aquí en la esquina de Guatemala y Argentina. Y entonces estaban excavando ahí, ese turno de la madrugada, serían las 3 de la mañana, una cosa así, cuando de repente dan con una piedra que les impedía continuar. Limpian con las manos, quitan el lodo y se dan cuenta que la piedra está con relieves. Y aquí ocurre un fenómeno muy interesante que hay que reconocer en estas gentes. Imagínense estos obreros en el turno de la madrugada, querido Sergio, cansados, me imagino, ahí con las rompedoras aquellas, ¿verdad?, para colocar los cables, y de repente algo les impide continuar. Yo creo que ya tenían sueño de decir, oye, rómpelo, ya, y vamos a poner los cables y nos vamos a dormir. Y no, detienen el trabajo y al día siguiente, a las 8 de la mañana, están hablando al Instituto Nacional de Antropología para decir que han encontrado una parte de una piedra con relieves y con grabados ahí encima, ¿no? El instituto de inmediato manda a 2 pasantes de arqueología que observan la parte que estaba visible, ¿verdad?, de aquella escultura, y se dan cuenta que por la parte que ellos ven, pues digamos, de continuar, pues era una piedra circular de buenas dimensiones, ¿no? Entonces detienen el trabajo. Acuérdense que la ley de monumentos de 1972 prevé que
cualquier obra de tipo arqueológico, etcétera, pues tiene prioridad y el INAH puede detener la obra, sea particular, sea federal, estatal, lo que sea, tiene esa potestad. Entonces se detiene la obra y se empiezan los trabajos, ¿no?, de rescate en un principio. Y entonces de esto vamos a ver, digamos, cómo se fue dando. No sé para dónde apuntar, pero ahí está. Obviamente estamos hablando de 1978, siglo XX, ¿verdad? Y vamos a poder observar cómo surge y nace el proyecto Templo Mayor. En estas dos fotografías, en la primera ustedes pueden observar a su izquierda que está el entonces presidente de la República, y está el arqueólogo Lorenzo con esa vara en la mano, señalando y explicando algunos de los relieves de la diosa que no era otra más que Coyolxauhqui, o sea, una deidad lunar, ¿verdad?, que se relacionaba con todo un mito náhuatl muy importante. Entonces, pues, esto va a ocurrir a los pocos días, a los 4 o 5 días después del hallazgo, ¿verdad?, de aquel 21 de febrero, y ya empiezan los trabajos primero del equipo de rescate y ya después íbamos a empezar el 20 de marzo de ese mismo año con los trabajos del proyecto Templo Mayor. En la otra foto, para no quedarme atrás, allí ven que se está aplicando una serie de productos a la escultura para que la piedra absorbiera estos productos y pudiera tener mayor resistencia, ¿no? Pero bueno, el hecho es que toda la excavación del edificio nos va a llevar, obviamente, varios años, como pueden verlo ahí, y empieza a salir el principal edificio mexica, ¿no? Era el más grande y el de mayor altura dentro de Tenochtitlan y ocupaba el lugar principal dentro del gran recinto ceremonial, ¿no? Ahora, ya luego les voy a decir, digamos, el simbolismo, lo que representa, lo que significó para el mexica este monumento, ¿no? Como también pueden ver ahí, hay varias escaleras superpuestas del Templo Mayor, es decir, escalinatas que, como ven, están divididas en dos partes, una dedicada o que conducía a la parte alta donde estaba el adoratorio de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, etcétera, el dios solar, y la otra que conducía a la parte alta donde estaba el adoratorio del dios Tlaloc, el dios del agua. También veremos por qué estos dos dioses se van a encontrar en el principal edificio azteca, ¿no? Aquí tienen otra vista en que se puede apreciar, ya una vez que se logró excavar, nos llevó 5 años de trabajo constante en el centro, ¿verdad?, para poder ya tener a la vista las varias etapas constructivas del edificio que se habían ido, digamos, agrandando en largo, en altura, etcétera, y vemos que más o menos hubo tlatoanis que tuvieron el interés de agrandar el edificio, claro, con el agrandamiento quedaban bien con sus dioses y de paso también con el pueblo, ¿verdad?, ver este culto que en ese lugar tan importante de la ciudad azteca. Aquí vemos también, y noten ustedes cómo se fueron encontrando las diversas etapas constructivas, las más antiguas mejor conservadas, las más recientes obviamente más afectadas, porque al momento de la conquista, que ya era la etapa que los españoles vieron fue la séptima, bueno, esa etapa lo que quedó fue prácticamente la huella en el piso, ¿no? Fue prácticamente arrasada toda, y esto era, digamos, lógico, porque acuérdense de algo muy importante. Primero fue la lucha militar, es decir, las fuerzas de Cortés, etcétera, en contra
de los mexicas, ¿verdad? Y Cortés, porque aquí se va a crear un cierto mito, y a veces quizá ustedes han oído que la gente reflexiona y dice, ¿cómo es posible que 800 españoles haya vencido a miles y miles de indígenas? Es que eran 800 españoles más miles y miles de indígenas que apoyaron a Cortés porque estaban sujetos y controlados por el mexica. Tenochtitlan tenía el control de por lo menos 370 pueblos, ¿verdad?, que llegaban hasta las costas, etcétera, a los cuales les aplicaba un tributo. Entonces, en el momento que Cortés llega, estos pueblos, primeramente los costeños, el área totonaca de Veracruz, se da cuenta de que es una forma de liberarse de pagar aquel tributo a Tenochtitlan, a Moctezuma II, mi abuelito aquí entre nos, y entonces dicen, pues vamos a unirnos a este señor que trae la intención de echarse a aquel, ¿no? Entonces, como ven, primer mito, pues no eran nada más 800 españoles, eran miles y miles de indígenas que inclusive Bernal Díaz, por ejemplo, en su relato de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice inclusive las cantidades de indígenas que acompañaban a cada uno de los capitanes de Cortés. En fin, vamos a ver, y para aclarar esto de las etapas constructivas, ahí tienen la imagen del Templo Mayor. Ustedes ven en el centro, allá adentro, lo que es una de las primeras etapas. Esa etapa la hemos ubicado, es lo que llamamos etapa 2, ¿verdad? Esa etapa 2 tiene una serie de vestigios de la parte alta del Templo Mayor, que en aquella época, pues como ven, era mucho más pequeño y demás, ¿no? Después fue creciendo, se le ponía piedra, lodo, para cimentar la siguiente construcción que ocultaba al antecedente. Y así hasta 7 etapas constructivas en que el edificio alcanzó estas dimensiones que observan ahí, que más o menos son unos 82, 84 metros por lado y debió tener unos 45, 50 metros de altura. Y arriba, como decíamos, la presencia de Tlaloc y Huitzilopochtli. ¿Por qué estos dioses? Es muy interesante, porque son digamos, una evidencia muy clara de cómo se sustentaba la sociedad mexica. Por un lado, Huitzilopochtli, ya hemos dicho, el dios de la guerra, el dios solar, ¿verdad?, el que los guía supuestamente hasta Tenochtitlan, y que además, como dios de la guerra, pues es el de la imposición a otros grupos, ¿no?, para pagar el tributo que esos grupos tenían que cubrir a Tenochtitlan, ¿no? Cada 80 días tenían que enviar sus remesas, o sea, era bastante fuerte esta carga tributaria. Y del otro lado, la producción agrícola, Tlaloc. O sea, Tlaloc, fíjense nada más, empezó a llorar el niño cuando dije Tlaloc. No, es que es muy significativo porque los niños eran sacrificados a Tlaloc, ¿no? Entonces, controlen a esa criatura para que… ¿no? Sí, porque no, es verdad, en ciertas ceremonias se sacrificaban niños y si lloraban era síntoma de que iba a haber abundante lluvia. Así que pellizcan al niño para que llore más, ¿no? Bueno, entonces Tlaloc, pues obviamente representa todo lo que es agua, vida. En cambio, el otro lado representa la muerte, la imposición militar, etcétera. En este lado es la vida, la producción agrícola, los frutos que van a alimentar al hombre. Entonces ahí están presentes vida y muerte, la dualidad por excelencia del mundo prehispánico, ¿no? Entonces, pues ahora ya tenemos esa idea, pero además hay algo más importante también, que el Templo Mayor para el mexica representaba el centro del universo, el centro de su concepción universal. Entonces, este centro fundamental, ¿verdad?,
Para ellos simbólicamente era el lugar por donde se podía subir las fuerzas hacia los niveles celestes o bajar hacia el inframundo, y de ahí partían los 4 rumbos universales que veíamos físicamente en las calzadas. Las grandes calzadas estaban orientadas al norte, la del Tepeyac, al poniente, la de Tacuba, la de Iztapalapa al sur, y había una pequeña atrás hacia el oriente. Entonces, digamos que todo esto era también simbólico, pero dentro de una realidad que era la misma ciudad de Tenochtitlan, que era una imagen pues del cosmos. Pues vamos a empezar cronológicamente. Aquí tienen lo que es ese edificio más antiguo que yo les relacionaba y que corresponde al año 1390. Acuérdense que Tenochtitlan se funda, según lo aceptado hasta ahora, en 1325. Bueno, entonces esto corresponde ya a 1390. Y podemos ver los dos lados. Ustedes observan a su lado derecho lo que es la piedra de sacrificios que se encuentra frente al adoratorio de Huitzilopochtli, ¿no? Y en la foto de abajo ven el interior, el altarcillo de Huitzilopochtli, y noten algo interesante, como al pie, ya no sé cómo se maneja esto, pero uy, me va a dar tortícolis, pero acá, bueno, vean aquí estos elementos que están aquí, que son presencia de ofrendas. Mira esto, mira, no, maestro, bendito seas. A ver, ¿esto qué es? Yo creí que era una pluma que me regalabas. Bueno, aquí estamos. Entonces ven ustedes cómo el sacrificio está relacionado con ese lado de Huitzilopochtli, porque había una serie de mitos y cosas muy interesantes que se relacionaban con ese lado. Ahora bien, del otro lado izquierdo ven ustedes un chacmol colocado frente al adoratorio de Tlaloc, ¿no? El chacmol guarda asociación con Tlaloc y, como pueden ver, también pues tiene en cierta forma una misión de que en ese recipiente que lleva sobre el vientre se le colocaba la ofrenda para que él a su vez la llevara al interior del adoratorio al dios del agua, ¿no? Por cierto que, un paréntesis, y que conoce aquí muy bien Sergio, es cómo Henry Moore, el gran escultor, se basó en estas figuras para hacer sus mujeres acostadas, o sea, una serie de esculturas que yo creo que le apasionó bastante la forma, porque las reprodujo mucho y que guardan en términos generales esta posición, ¿verdad?, de que el chacmol tiene. Entonces, aquí están las ofrendas que encontramos en esas huellas que yo les hacía ver, ¿no? Abajo tienen esa pieza de alabastro blanco con una tapa de obsidiana, donde en su interior, bueno, la foto de arriba es el momento en que está apareciendo, está saliendo, y abajo ya cuando fue extraída, pero en su interior tenía restos de huesos quemados, ¿no? Y que por la ubicación pensamos que quizá podría ser de alguno de los primeros tlatoanis, de los primeros gobernantes, ¿no? En otro lado ven una urna funeraria en forma de perrito, ¿verdad? También el momento que se está excavando abajo, ya luego la pieza, ya una vez que se recupera, y también con restos quemados en su interior, ¿no? Entonces, como ven, para ir a parar a la parte alta, adentro del adoratorio de Huitzilopochtli, debieron ser personajes bastante connotados. Aquí vemos ya el agrandamiento, se cubre con piedra, con lodo, todo eso que vimos antes, ¿verdad? Y se construye encima una nueva etapa. Por las dimensiones, por las características, yo he pensado que esta etapa ya corresponde al momento en que Tenochtitlan se libera del grupo al cual estaba sometido. En un principio el mexica estaba bajo el control de Azcapotzalco, de Tezozomoc, de Azcapotzalco. Y Tezozomoc, por cierto, es el que les dice: tú te vas a sentar ahí en medio de ese lago porque me vas a ayudar a mí en mis guerras de conquista y me vas a pagar un tributo, en fin, ¿no? Y entonces pensamos, por el tamaño y las dimensiones de este edificio, que quizá corresponde ya a 1431, ¿no? Pocos años después que Ixcoatl, el gobernante en turno, ha liberado a su pueblo
de este yugo de los tepanecas de Azcapotzalco. Ya el tamaño, ya las proporciones son enormes. Ven ustedes ahí la escalera de Huitzilopochtli con estas figuras reclinadas sobre ella. Al fondo observan el lado de Tlaloc también, ¿no? Entonces, continuamos trabajando y fuimos encontrando las posteriores o los posteriores ampliaciones del Templo Mayor. Por ejemplo, esto hemos pensado que corresponde ya a Axayácatl. Ya en ese momento el imperio mexica estaba en plena efervescencia y ustedes ven allí estos elementos que se aprecian. Si han ido a la zona arqueológica aquí a un lado, pues habrán apreciado estas enormes serpientes, por ejemplo, con el cuerpo ondulante, que tienen más de 6 metros de largo, y guardan todavía los colores originales, las pinturas, etcétera. También encontramos en esa misma etapa de Axayácatl, por ejemplo, pequeños altarcillos como este en la fachada principal, con sapos encima, en fin, estos animales que están asociados al agua, viven en el agua, anuncian la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también en los laterales, todo esto que vimos es en la fachada principal, pero en los laterales tenemos también piezas como esta, altarcillos con la cabeza de serpiente en medio, y a los lados braseros en los que se podía colocar el incienso, bueno, el copal, ¿verdad? Adentro de estos braseros, y estaban humeando, en fin. Entonces, podemos pues ver cómo todo el edificio estaba protegido en cierta forma por estas sierpes que como ven, pues eran un elemento muy recurrente y abundante. Aquí tenemos un edificio que está al norte del Templo Mayor. Es un pequeño edificio, debe tener más o menos, no me recuerdo, unos 6 o 7 metros por lado, en el cual está cubierto todo con, vean ustedes, con cráneos, esculturas de cráneos que, sumadas los 3 lados por donde están decorando, son más de 240 cráneos. Y no nos extrañó que apareciera al norte del Templo Mayor, porque el norte es el rumbo del frío, de la muerte, que rige el Tezcatlipoca negro, ¿verdad? Y por lo tanto es el Mictlampa, el rumbo de la muerte, ¿no? Entonces, pues como digo, no nos extrañó. Tanto al lado sur como al norte del Templo Mayor, flanqueando al Templo Mayor, apareció, por ejemplo, estos edificios que conocemos como los edificios rojos. Vean ustedes el decorado, ¿verdad? Están viéndolos tal como aparecieron, Yo siempre fui enemigo de la reconstrucción, ¿verdad? Sale una escalera, entonces la hago hasta arriba, con lo que llaman el templo tolteca, pero por el cemento tolteca, no por el edificio. Esas son cosas que algunos colegas tienden a eso, ¿no? Yo no. Lo que ven es original, no hay aquí. Y el trabajo de restauración que obviamente se tenía que hacer en la pintura, porque era pintura la que vemos ahí. Por cierto, con los análisis se vio que era pintura de origen mineral. Al norte del templo también se encontró el edificio de las Águilas, que yo también le llamo edificio de la muerte, en fin, porque está también al norte, pero vean ustedes las banquetas que decoraban. Son más de 60 metros de banquetas policromadas con procesión de guerreros, ¿verdad?, que van avanzando y convergen en esa saliente que ustedes ven, y en medio de la saliente está lo que se llama el Zacatapayoli. El Zacatapayoli es una bola de heno en la que se tenían encajadas las púas para el autosacrificio. O sea, una cosa simbólica muy, muy importante. Pero esto ya es de la etapa 6, ya es la penúltima etapa del Templo Mayor, que es bajo el gobierno de Agüizotl, ¿no? Ya después seguiría Moctezuma II en 1502, que es cuando muere Agüizotl y asume el trono Moctezuma II, ¿no? Ahora vamos a hablar de las ofrendas. Dentro de todo este complejo arquitectónico fuimos encontrando ofrendas
ofrendas como las que pueden apreciar aquí, ¿no? Había de varios tipos. Por ejemplo, en este caso ven ustedes en la foto del centro, una caja de piedra, ¿no?, que tenía su tapa, y quitada esta tapa podíamos observar, como ven allí, una máscara, ¿verdad? Pero se recuperaron los objetos que ustedes ven a los lados. Es parte de lo que estaba al interior de esa caja, ¿no? Abajo ven canoas, por ejemplo, con su remo, pececitos de concha nácar y otras alimañas, sabandijas, en fin, que iban colocadas en el interior de esta caja. Este era uno de los tipos de ofrenda, pero también tenemos las ofrendas en cámaras, en cistas, en donde cuando se iba construyendo una etapa constructiva, ¿verdad?, se hacía esta cámara, se colocaban los objetos, se cubría y seguía colectando el relleno para hacer otra etapa constructiva. Pero vean esta, que es muy interesante. Aquí tenemos pues 2 ollas en los extremos de la cámara aquella, ¿verdad?, policromadas, y en el medio noten que está los huesos de un felino, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, que se observa aquí el cráneo, ¿no?, con un cuchillo adentro, los grandes colmillos aquí, ¿no?, la pelvis, los huesos largos, en fin, entre las 2 vasijas, ¿no? Y luego máscaras y otros elementos que aparecieron en esta llamada cámara 3. Hasta el momento se han excavado más de, no sé, 180, una cantidad enorme de ofrendas, algunas de una riqueza impresionante, como veremos, ¿no? Aquí hay otra en cámara, pero es muy interesante porque pueden ustedes observar, por ejemplo, cómo se localizaron corales marinos, ¿verdad? Acá, corales, aquí cocodrilos, acá con otro tipo de coral, conchas, caracoles, y aquí en medio una cantidad, un bestiario impresionante de animales, serpientes, tortugas, peces, aves. Ya ahorita van a ver algunos ejemplos. Y entonces, pues estas ofrendas había que irlas excavando con gran cuidado e ir viendo digamos, estaba colocada hasta abajo de la cámara una primer capa, luego le ponían otros objetos, luego otro. Entonces ustedes ven que la de la derecha es la capa de más arriba, donde está ese diosesillo que ustedes alcanzan a ver en el centro, con los bracitos cruzados, y que no es otro más que Xiuhtecutli, o el centro del universo. Una vez que se fotografía, se graba, se dibuja todo esto, se levanta esa capa de objetos y vean ustedes la siguiente capa, que es la que está al lado, en donde ven cómo es una cama, digamos, de caracoles, de conchas. O sea, es un nivel marino muy, muy importante simbólicamente, ¿no? Bueno, hacia 1991 resulta que Catedral empezó a tener un problema gravísimo de estabilidad, ¿no? Las gentes de obras públicas intervinieron de inmediato. Esta es una foto aérea para que vean, para ubicarnos. Aquí, a ver cómo está esto. Bueno, Si quieres señalarlo aquí, yo acá, mira, aquí ven el Templo Mayor con sus diversas etapas, y aquí ven el macizo de la catedral. El zócalo estaría acá abajo, ¿no?, para que se ubiquen. Nosotros estamos ahorita en este edificio que está en nuestros 3 patios del colegio, ¿no?, para que se ubiquen. Bueno, resulta que empieza Catedral en ese año de 91 a resquebrajarse. Fisuras, y aquí hay ingenieros o arquitectos, las fisuras eran hasta de este grueso, que ustedes se imaginarán que en el gran macizo arquitectónico, visto así desde lejos, ni se notaban, pero es muy grave que haya digamos, ranuras, ¿verdad?, fracturas de este tamaño en un edificio, en una arquitectura. Entonces, esto alarmó de inmediato porque se veía que amenazaba con que la catedral se viniera abajo, sencillamente, ¿no? Entonces no se podía permitir, pues es uno de los grandes monumentos coloniales, y entonces los ingenieros
establecieron todo un sistema por medio del cual poder, digamos, detener en cierta forma ese resquebrajamiento de la catedral. ¿Qué era lo que ocurría? Que la catedral había sido construida, acuérdense que hubo una primer catedral, esta que estamos viendo y la que observamos allí en el Zócalo es la segunda gran catedral, que empieza también en el siglo XVI. Esta catedral de estas dimensiones enormes empieza a sufrir asentamientos, ¿no? Porque se está aprovechando el agua, en aquella época del siglo XVI-XVII, de pozos, etcétera, entonces va abatiéndose el nivel de agua freática. Entonces, claro, se va hundiendo el edificio poco a poco, pero eso se va acelerando y ya en el siglo XIX, pero en el siglo XX, el agua, digamos, creo que son 7 litros de los 10 que… digamos, no, perdón, el 7% de lo que alimenta la Ciudad de México proviene del subsuelo. Entonces, están extrayendo agua para darnos de beber a nosotros. Nada más que esa extracción trae como consecuencia que se pierda la humedad y, por lo tanto, que se vayan comprimiendo las arcillas. Al irse comprimiendo, todo el centro se va hundiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con Catedral? Que va hundiéndose, pero había edificios prehispánicos abajo. Entonces, servían como cuña, cuando esto iba bajando y se empezaba a sentar, aquí había otro, acá otro, por acá, por acá. Entonces, se iba resquebrajando porque el asentamiento era diferencial, ¿no? Entonces, esto es lo que empezaba a causar esas ranuras y ese peligro inminente para el edificio. Entonces, los ingenieros, entre ellos el ingeniero Santoyo, y también el arquitecto Saldívar, en fin, intervinieron varios allí, idearon un sistema por medio del cual a lo largo y ancho de la catedral, adentro y todo, abrieron una serie de pozos, son como 37 o 40 pozos, que abrieron de un diámetro de 3,40 y de profundidad que llegó a veces hasta los 20 metros, 16 metros, 20, en fin, y que ustedes observan aquí, en esta parte, estos elementos son los pozos que se abrieron. Entonces nosotros aprovechamos, le dije a mis huestes arqueológicas, oigan, se va a abrir esto, vamos a meternos en cada uno de ellos para hacer el rescate arqueológico. ¿Qué detectamos? Vean ustedes abajo, ven ustedes digamos, los elementos prehispánicos que estaban debajo, que están debajo de la catedral, ¿verdad? Y detectamos 2 etapas diferentes. La más antigua, ahí tienen los años, más o menos alrededor de 1390, y después también otra más, ya hacia 1480, en fin, ya el momento de apogeo de Tenochtitlan. Pero como ven, hay edificios de un calibre, de un tamaño impresionante. Además, encontramos ofrendas, etcétera. Entonces, los ingenieros lograron que, con los sistemas que hicieron allá adentro, no sé qué, que la catedral no evitar que se hundiera, porque el agua se sigue sacando para alimentar a la actual ciudad, para dar de beber a la actual ciudad, sino que el hundimiento fuera parejo, ya no diferencial, sino parejito, ¿verdad? Y que se siguiera hundiendo poco a poco, pero ya no en esa forma diferencial que estaba causando el problema, ¿no? Entonces, esto pues fue toda una tecnología que los ingenieros mexicanos aplicaron. Tengo entendido que los invitaron a la Torre de Pisa en Italia para que fueran a colaborar con la torre inclinada de allá. Nada más que los corrieron porque el pueblo de Pisa dijo, oigan, no, si nos enderezan la torre ya no va a venir gente. Nuestro turismo, nosotros vivimos del turismo, déjenla así, no le meneen mucho, pero déjenla así. Total. Bueno, vean ustedes lo que apareció debajo de la catedral. Es una pequeña muestra, aparte de edificios, ven ustedes ahí vasijas, ¿verdad? Estas de los extremos que son tortugas de cerámica policromadas con representación de rostros de dioses en los extremos, abajo un elemento de madera, una especie de silo, ¿verdad? En fin, un saumerio allí,
O sea, una cantidad de materiales impresionantes, ¿no? Pero dentro de los trabajos que estábamos haciendo, si ustedes van ahorita a la parte posterior de la catedral, en la calle de Guatemala, van a ver una pequeña capilla que hay allí, que es la capilla de ánimas, ánimas del purgatorio. Y esa capilla pudimos excavarla, la capilla está a la vista, pero abrimos adentro, dentro de estos pozos que iban abriendo los ingenieros, y de repente encontramos la primer piedra de cuando se empezó a construir esta capilla de ánimas del purgatorio. Y resulta que ustedes ven la cajita, que es la primer piedra que se colocó, ¿verdad?, con su tapa. Esa tapa, una vez que la volteamos, tenía abajo el símbolo cristiano y algo que los arqueólogos necesitamos, que es la fecha de colocación. Entonces allá abajo dice año de 1721, es la fecha en que se puso esto, con, claro, toda una serie de elementos adentro, de monedas, de medallas, etcétera, ¿no? Aquí ven algunas, vean aquí una medalla muy elaborada. Esta cajita es pequeña, es más o menos así para que ustedes se den una idea, y en su interior pues materiales como estos, con una filigrana ahí muy bien hechecita, ¿verdad? Aquí también algunas monedas, crucifijos, etcétera. Y lo interesante es que llamé a los numismáticos del Banco de México y llegaron, estudiaron las monedas, y como a la semana me habla uno de ellos y me dice: oiga, profesor, fíjese que ya analizamos las monedas, porque habían salido como 3 o 4 doradas, doblones de estos, y me dice: pero fíjese que le tengo la siguiente noticia. Resulta que usted dice que esta es la capilla de ánimas del purgatorio y que todo esto se colocó en honor de las ánimas, pues para que salgan rápido de su sufrimiento y vayan al cielo. Le digo: pues sí, pues así está todo el dato. Pues fíjese que yo creo que esas ánimas no van a salir. ¿Cómo? ¿Por qué las condena usted, numismático? Y me dice: porque fíjese que una de las monedas sí es de oro, pero las otras están pintadas de amarillo. Ya, entonces, vieja tradición. La sinvergüenzada, como ven, desde tiempo. Bueno, y me imagino que las pobres ánimas todavía estarán ahí. No lo sé. Fraude al purgatorio. Fraude al purgatorio, correcto. Luego ya nos vamos acercando, pasamos al siglo XXI, donde empezamos a excavar frente al Templo Mayor. Una de las ofrendas, que fue la 102, que excavó el programa de arqueología urbana, bueno, a raíz de lo de 91 en Catedral, yo establecí lo que se llama actualmente el programa de arqueología urbana. O sea, tenemos 2 proyectos en Templo Mayor que se encargan de la excavación, ¿no?, que es el proyecto Templo Mayor propiamente dicho, que empezó en 78, aquel que yo establecí desde aquella época, y en 91 empezó el programa de arqueología urbana, el PAU. Entonces, ambos siguen trabajando, al frente de arqueología urbana está uno de los arqueólogos que ha encontrado la mayor parte de edificios aquí cerca, y que es ni más ni menos que Barrera Rodríguez, es un arqueólogo muy destacado, y el proyecto Templo Mayor lo dejé en manos de un gran colaborador que es Leonardo López Luján, ¿no? Entonces ambos con sus propios equipos continúan trabajando aquí en los alrededores, ¿no? Pues resulta que uno de los hallazgos interesantes fue esta ofrenda 102 frente al Templo Mayor, en su fachada poniente, ¿no? Entonces, vean ustedes, estos son telas que aparecieron, pero además son trozos grandes, y no piensen que son pedacitos, sino que se encontraron bastante bien conservadas, y en la de la derecha pueden ustedes observar inclusive todo el diseño con lo que se decoró, los flecos, etcétera. Y también se pudo precisar que era tela de algodón en ambos casos, pero en la de la izquierda ustedes ven unas como especie de líneas, ¿verdad?, en donde los biólogos, las biólogas que colaboran con nosotros cotidianamente, detectaron que había los canutitos de las plumas de aves, es decir, que claro,
esas plumas se deshacen por el tiempo, pero los canutitos quedan, y entonces pudieron ver precisamente de que estaba decorada totalmente con plumas de aves. Y sabemos también por las fuentes y por hallazgos recientes que se han hecho también aquí enfrente, que digamos cómo se manejaban esta plumaria, estos amantecas o trabajadores de la pluma, ¿no? Entonces, también de esta ofrenda apareció esta pieza de papel amate, ¿verdad?, decorada con un rostro, como pueden apreciar ahí. Luego también un pectoral con 7 deidades, formado por más de 15,000 pequeñas piececitas de piedras verdes de diverso tipo, ¿verdad? También elementos de madera, vean ustedes aquí, desde máscaras, y lo del medio es la máscara con la que se cubría un sacerdote del culto de Tlaloc, con el tocado hacia arriba. Todo esto apareció en esa ofrenda con la tela, etcétera. Entonces, al final se pudo ver que de lo que se trataba era ni más ni menos que de todo un atavío de un sacerdote del culto del dios del agua, ¿no? Pero en 2006, el 2 de octubre, no se olvida, de 2006, de repente el programa de arqueología urbana detectó el canto de una piedra de cerca de 4 metros, un poquito más en alguna de las extensiones, ¿verdad?, que no era otro más que la representación de la diosa Tlaltecutli, ¿no? Entonces, allí ven ustedes, por ejemplo, la escalinata perfectamente conservada de la penúltima etapa constructiva correspondiente a Huizotl, y enfrente, donde está esa lona blanca, allí es donde se hizo el hallazgo de esta diosa, ¿no? Aquí tienen otra vista desde el otro lado, precisamente ven la escalera aquí abajo a la izquierda, pero a la derecha ven allá cómo se encontró esta escultura rota en 4 tramos, porque al parecer los mexicas mismos quisieron subirla para pasar un piso y se les quebró hacia adentro, y allí aprecian ese aspecto. También noten que entre la pieza y la escalinata están estas enormes losas que corresponden ya a esa 6ª etapa constructiva, que más o menos ubicaríamos del gobierno de Huizotl, que más o menos ubicaríamos entre 1486 y 1502, en que muere Tlatoani, ¿no? Aquí tienen la representación de la diosa. Imagínense, 4 metros por lado, es la pieza mexica de mayores dimensiones que se ha encontrado, y vean ustedes la posición, porque es muy importante. Primero, tiene sus garras hacia arriba, ¿verdad?, esas enormes uñas que tiene allí, garras, y luego noten las piernas abajo, que están abiertas en posición de parto, ¿no? Entonces, en el centro llevaba una figura, por lo que hemos podido ver, se notan todavía unos piececitos grabados ahí, tallados, que indican que quizá al momento de romperse rescataron esa imagen, a lo mejor era del mismo Huizotl o algo así, del gobernante. Pero noten cómo la boca descomunal de la diosa, ¿verdad?, Tlaltecutli, que es la tierra, ¿verdad?, tiene unas dimensiones pues fuera de toda proporción, porque la función de esta diosa es precisamente la de devorar a los cadáveres. Es decir, su misión es devorar a los individuos muertos y parirlos al lugar que se les destinaba después de la muerte. Es decir, si eran guerreros, pues irían a acompañar al sol. Si habían muerto en relación al agua, ahogados, hidrópicos, etcétera, irían al Tlalocan, el lugar de Tlaloc, del dios del agua, ¿no? Y si morían de cualquier otra forma, irían al Mictlán, ¿verdad? Entonces, pero ella además devoraba al sol cada tarde, porque ellos observaban que estaban en la tierra y que el sol, al caer por el poniente, desaparecía. Era devorado por la tierra. Y igualmente ocurría este proceso y era parido al día siguiente por el oriente. Entonces la tierra era devoradora y paridora, otra vez vida y muerte.
O sea, nuevamente presente, ¿verdad?, con esa tan importante. Este es un dibujo para quizá ver más claramente. Entonces, Leonardo López Luján y yo, a él yo le encomendé precisamente que se hiciera cargo de esta investigación que había originado el PAU, el Programa de Arqueología Urbana, pero noten ustedes algo interesante. En la garra derecha, en la pata, perdón, digo, es diosa, en los pies de la diosa, acá, en esta parte, ven ustedes que hay un pequeño glifo. Es el glifo precisamente Diez Conejo. ¿Qué es Diez Conejo? Diez Conejo es el equivalente a 1502, que es cuando muere Ahuizotl, ¿no? Y entra Moctezuma II. Entonces van ustedes a poder observar cómo es que se fue interpretando toda esta presencia en esa pieza. Aquí solamente para darles una idea, ven, tienen ustedes una escala humana, vean el tamaño de la Tlaltecutli, de la tierra, ¿verdad? Luego vean el tamaño en el medio de Coyolxauhqui, de la luna, y el tamaño de la muy conocida Piedra del Sol o mal llamado calendario azteca, ¿no? Este último mide más o menos 360 de diámetro, ¿verdad? Coyolxauhqui mide más o menos unos 3 metros con 25 y Tlaltecutli, como ven ahí, pues alrededor de 4 metros de extensión. Entonces tenemos aquí la presencia del Sol, la Luna y la Tierra, ni más ni menos, en un contexto porque la Piedra del Sol parece que originalmente se encontraba asociada obviamente al recinto ceremonial de Tenochtitlan, ya que se encontró después tirada cerca del Palacio Nacional, ¿no? Bueno, aquí están estas aplicaciones modernas para ver el momento en que se encontró la diosa, sus características, este escáner tridimensional, la ofrenda 125 que se encontró también asociada a Tlaltecutli, donde ustedes ven cuchillos de sacrificio vestidos como el dios del viento, como Ejecatl, ¿no? Tiene ahí el collar, las orejeras y demás objetos, ¿no? También de esa ofrenda 125 proviene piezas diversas de oro. Estas sí ya no se los dimos al numismático porque nos iba a salir con algo. Bueno, vean aquí cascabeles de distinto tipo, también en el mismo material, ¿no? Pero la ofrenda 126 fue particularmente interesante. Resulta que tuvimos que mover la escultura de Tlaltecutli, trasladarla al interior del museo donde actualmente puede apreciarse para poder excavar lo que presentíamos que venía abajo, ¿no? Y a los lados. Entonces se hizo el traslado, actualmente la pueden apreciar allí, y quedó libre el terreno para poder entonces excavar. Y fue la ofrenda 126. Ahí ven los preparativos que se hace arqueológicamente para poder intervenir. Esta ofrenda fue sorprendente, vean ustedes. Esto tiene más de 2 metros de largo, para que se den una idea, ¿verdad? Pero vean ustedes la cantidad de material que está ahí. Claro, así de golpe no lo identifican, pero tienen un pico de pez sierra, por ejemplo, ¿verdad? Que podemos observar aquí, un pico de pez sierra. Tenemos corales, otra vez como estos, masas de copal también colocadas, vasijas de piedra, de cerámica como estas de acá, y una cantidad, vean ustedes, estos son huesos, una cantidad enorme de huesos de como decía yo, un bestiario impresionante, ¿no? Se encontraron ahí de todo tipo, felinos, águilas reales, serpientes, bueno, una cantidad realmente impresionante que nuestros biólogos que están allí muy al pendiente pues fueron identificando y fueron analizando, ¿no? Aquí ven algunos de los materiales procedentes, también de hechos, por ejemplo, en madera, ¿no? Las pequeñas serpientes, los rostros, en fin. Esta es otra ofrenda muy cercana, también vean ustedes los sahumerios
Son sahumadores hechos en barro, policromados, ¿no? En muy buena condición, que nos permite ver también los elementos para los rituales. Y otra investigación que se hizo hacia 2008 fue de cómo estaba pintada Coyolxauhqui. Esta figura que fue la que en 78 dio pie al comienzo del proyecto Templo Mayor. Pues ya se habían hecho algunos análisis, ya se habían visto algunos tonos que se observaban en la pieza, pero ya luego se hizo un detallado y ahora sí que microscópico análisis en los poros de la escultura en piedra, ¿no? Y se pudo determinar que estos eran los tonos en que estaba pintada la escultura, ¿no? El cuerpo en amarillo, por ejemplo, etcétera. Pigmentos en su mayoría son minerales, de origen mineral, ¿no? Y luego el mismo PAU, el Programa de Arqueología Urbana, pues ha seguido hasta el momento actual, igual que el proyecto Templo Mayor, trabajando en los predios aquí al lado. Y entonces, por ejemplo, en lo que era o es actualmente el Centro Cultural de España, que está atrásito de Catedral, ahí está la bandera española y demás, querían ellos ampliar, excavar un estacionamiento, y les dije, cómo no, nada más que tienen, conforme a la ley, que cubrir pues los gastos de excavación y de rescate. Y entonces así lo hicieron y empezaron a salir esculturas. Por ejemplo, esta que tiene como 80 centímetros, casi 1 metro, ¿verdad? Que estamos viendo la parte posterior de un ave, quizá un águila, ¿verdad? Con las grandes plumas, y vean esa garra encogida así y un glifo atrás que, como ven, allí es el 7 caña, ¿no? También se continuaron haciendo otros hallazgos, como este piso que ven en el centro, con una serie de losas grabadas, ¿no? En algunos casos con serpientes, como las que ven a la derecha, en la foto, en las 2 fotos de abajo, que se ve a la serpiente allí, otros elementos y demás. Esto está conservado y será abierto al público en un futuro cercano para que se pueda observar, se ha mantenido en su lugar, en fin. Y uno de los últimos hallazgos también ha sido el Cuauchicalco decorado con cabezas de serpientes. Ustedes ven cómo está el edificio allá abajo circular, ¿no? Es toda esta parte que pueden observar aquí, ¿no? Cómo va el edificio aquí en esta parte y lleva cabezas de serpiente que lo están decorando. El edificio se prolonga y tiene alrededor de 16 metros de diámetro, para que se den una idea, ¿verdad?, del calibre. Este edificio es muy importante porque, según las fuentes históricas, ahí lo pueden ver en la primera foto de arriba a la izquierda y en la otra, este edificio es muy importante porque se señala que en él se enterraron algunos de los principales gobernantes, sobre todo quizá gentes como Tizoc, Axayácatl, Tizoc, quizá Huizotl, en fin. Y actualmente se está excavando también en su interior para detectar si realmente allí se ubican estos restos, que acuérdense que a los tlatoanis los incineraban. Entonces, al incinerarlos, se señala que colocaban esas cenizas, esos huesos quemados, en una pequeña vasijita de barro, ¿verdad? Y eran enterradas allí. Entonces, no había así el gran túmulo mortuorio, como era el caso, por ejemplo, de la tumba de Palenque entre los mayas, ¿no? Que es todo un edificio que es tumba, ¿no? Aquí no. Aquí el mexica tenía otras prácticas rituales, ¿no? Entonces, pues, en este momento se está trabajando eso y esperamos que haya buenas nuevas de si se logra encontrar los restos de, aunque sea así calcinados, de alguno de los gobernantes mexicas, ¿no? Bueno, con esto ya no los voy a atormentar porque son diversas publicaciones que el INAH ha ido realizando, muchas de ellas han ganado premios, ¿no? Se han publicado en todas las lenguas que ustedes quieran, muchas de ellas han ganado premios,
Por ejemplo, ganó el premio Juan Comas, hecho por un colega antropólogo físico, sobre un tema específico del sacrificio de niños en Templo Mayor. Y como ven, los temas son muy variados. Por ejemplo, esto es una tesis hecha por una restauradora, ¿verdad?, la conservación del Templo Mayor. Biólogos como Óscar Polaco también han publicado sus trabajos. Leonardo López Luján ganó el premio Caso en 1991. Diego Jiménez Vadillo, que nos da aplicación de todo un sistema moderno, en fin. O sea, es publicaciones que se han ido realizando a lo largo de casi 40 años. Aquí otros biólogos, cómo están publicando aquí restos de peces y de otros animales. Aquí la arqueóloga Bertina Olmedo, colaboradora de muchos años, otra restauradora también. Aquí otro premio, Alfonso Caso, de Leonardo. Los guerreros águila, que pues se ha escrito sobre ellos. Después ya hubo esta publicación, digo, esto fue un homenaje que se les ocurrió darme bueno, la publicación salió en 2006, pero el homenaje fue en 2003, y entonces allí escribieron varios colegas, en fin. Y quizá también otro es de quién sabe qué, pero que ya se tradujo al español y se puede comprar aquí en Porrúa, al lado, pero el español se llama, ¿cómo se llama? Los rompimientos del centauro. Bueno, este rompimiento del centauro es la traducción del libro que están ustedes observando, que originalmente salió en inglés y ya la versión española es la de Porrúa, ¿no? Luego también biólogos como Aurora Montúfar, que ha colaborado por años con el Templo Mayor, ¿verdad? Jimena Chávez, arqueóloga, que ganó el premio Caso en 2002 con este tema de los rituales funerarios. Ella hizo el análisis de todos los restos precisamente que se encontraban en las urnas funerarias y le valió precisamente el premio. Aquí tienen las urnas funerarias, dos de ellas, aparte de las que ya habíamos visto, ¿verdad?, son estas vasijas naranjas que tenían en su interior restos óseos, ¿no? Adrián Velázquez, que es el mejor especialista, otro premio. O sea, ahora sí que el Templo Mayor ha arrasado con los premios, ¿no? Adrián Velázquez es un premio que damos nosotros en Templo, es un premio que da el INAH, y hay jurados de diversas instituciones, etcétera, y ellos escogen y premian, ¿no? El de Adrián Velázquez pues, es el mejor conocedor del material de conchas y caracoles, etcétera, que hay en México, y yo diría que en buena parte del mundo, ¿no? Ya más recientemente, 2009, otras publicaciones de López Austin y de Leonardo, y creo que hasta ahí llega. Bueno, entonces, para culminar, y ahora sí ya no atormentarlos, nada más hacer ver que en este año cumplimos, en 17, cumplimos 30 años de que se inauguró el museo. El museo, que ahorita en Semana Santa pueden salir e ir a visitar, ha recibido más de 20 millones de personas. Y yo siempre presumo y digo, no tenemos estacionamiento como el caso de Antropología o el Castillo, que son los dos primeros en visitas. Sin embargo, el Templo Mayor es el tercero en número de visitantes. Actualmente, el primer año que se abrió, en 1987, rebasamos Antropología en el número de visitantes. Y actualmente ya se ha estabilizado, pero más o menos recibimos al año más de 500,000 de personas, ¿no? Entonces, y como digo, pues sin tener estacionamiento, sin tener un restaurante así que digas, bueno, el de Antropología también es malito, ¿no? El restaurante. Espero que no esté por aquí el dueño, pero tú eres un gourmet, mi hermano, o sea, no me dejarás mentir, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ahí está. Entonces, en este año vamos a celebrar con una exposición que va a empezar en octubre, que es cuando se inaugura el museo por el entonces presidente de la República, ya ni me acuerdo quién era de estos jóvenes. Bueno, entonces se inaugura y por eso va a durar 6 meses, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Y después enero, febrero y marzo, para cubrir
los 30 años de inauguración del museo y los 40 del proyecto Templo Mayor. Entonces, pues, es lo que estamos planeando, este 30-40, a través de una exposición donde daremos un panorama de lo que ha aportado el proyecto a la investigación sobre el Mexica. Pues muchas gracias y aquí estamos a su disposición. A ver, maestro, usted va a presidir esta mesa, a ver si hay preguntas. Si alguien quiere formular una pregunta, le suplicamos hacer una fila a los costados del auditorio. Gracias. Vamos a proceder pues entonces a las distintas preguntas que haya para el doctor Eduardo Matos. Los que quieran, entonces, por favor, si se pueden ir colocando en dos filas para que tengamos un poco de orden. Empecemos por acá, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Guerrero y tengo la duda, ¿qué tanto han tirado para estas excavaciones? Porque vimos la foto del Templo Mayor, pero ahí había algo antes. ¿Eso era de particulares? ¿Se enojaron mucho al tirarlo? ¿Y cómo les va con los dueños actuales? Bueno, en efecto, cuando se hace el hallazgo en 1978, teníamos suerte por un lado y poca suerte por el otro. Es decir, suerte porque había un enorme estacionamiento de Hacienda que estaba ubicado sobre la calle de Guatemala. Entonces, era un baldío que nos permitía intervenir de inmediato. Estaba la calle también que podíamos aprovechar y los hallazgos que había hecho don Manuel Gamio en una tira que se encontraba allí, ¿no? Entonces, los edificios, para eso el INAH conformó una comisión de monumentos en la cual participaban sobre todo arquitectos. Había un representante, por ejemplo, de la Escuela de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, de Bellas Artes, de Arquitectura de Bellas Artes, de SAOP, de la Secretaría de Obras Públicas, del mismo INAH, etcétera, etcétera. Y solo un arqueólogo, que era yo. Entonces, la idea de esta comisión, conforme al director del instituto, que lo era en ese entonces, don Gastón García Cantú, era que analizaran los inmuebles presentes, ¿no? Y se viera qué características tenían, a la vez que íbamos avanzando en la calle y demás, para ir viendo también en qué condiciones venía el edificio del antiguo, el del Templo Mayor. Entonces, hubo las deliberaciones, los análisis de todo esto, consta ya en todas las actas que se iban levantando en cada reunión y afortunadamente se pudo detectar que la mayoría, prácticamente todos los edificios que habría que quitar para poder excavar el Templo Mayor pertenecían al siglo XX. O sea, que no tenían un valor, digamos, colonial, por ejemplo, ¿no? Salvo uno que estaba en la calle de Guatemala, que tenía elementos coloniales. El edificio ya era de principios del siglo XX, pero tenía algunos elementos coloniales. Y entonces esto fue muy interesante porque se pudo entonces ir avanzando, desmontando los edificios, previo, claro, que en este caso lo que se llamaba el departamento del DF tenía que entrar en contacto y se encargaba precisamente de la adquisición de los predios o la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, de esa manera fue como se pudo ir avanzando en este aspecto. Inclusive, para que ustedes puedan constatar lo que comento, antes de las excavaciones del Templo Mayor, había un catálogo de monumentos que hizo el arquitecto Sánchez Santoveña. Este catálogo, si ustedes lo observan antes de las excavaciones, se van a poder dar cuenta que ya desde ese momento se habla de que no hay edificios coloniales en ese espacio. Y la Casa de las Ajaracas, que está en la esquina donde apareció Tlaltecutli, hay dos predios ahí, lo que se conservó fue la fachada, porque todo el edificio interior
tuvo un edificio moderno, digamos de los años 40, 50, hecho precisamente por el arquitecto. Además, encontramos las bases de acero, ¿cómo se llama?, los colados y todo esto ahí en el subsuelo, hecho por el arquitecto del Moral, bueno, uno de ellos, sí, que hizo construcción ahí, ¿no? Porque entonces, desde luego que había críticas, ¿no? Están tumbando al México colonial para privilegiar el mundo prehispánico. Digamos, no, señor, es que no hay edificios coloniales, ¿no? Entonces, por cierto que hubo una protesta, no voy a decir, un desplegado que sacaron un gremio de arquitectos de un estado de la República, me lo reservo para no quemarlos, ¿no? En que exigían y protestaban, ¿no? Eso fue en 78, empezando los trabajos. Están derrumbando el México colonial para privilegiar al otro. Bueno, entonces, lo que don Gastón García Cantú, que no se medía en cuanto a respuestas fuertes, sencillamente casi los tildó de ignorantes. Bueno, señores, primero chequen la documentación hecha por los arquitectos, ¿no?, en la cual se ve que no hay vestigios coloniales, ¿no? Primero. Y entonces ustedes, una de dos, o son ignorantes o actúan de mala fe. Si lo saben, pues entonces quién sabe qué se traen, ¿no? No, bueno, hasta ahí llegaron el gremio de arquitectos, ¿no? Bueno, a ver. Buenas tardes, mi nombre es Edson Valdés, mi pregunta es la siguiente. Bernal Díaz del Castillo señala en su conocido libro el primer encuentro que se da de los embajadores de Moctezuma con Cortés. Narra que Cortés ordena a sus soldados que corran sobre la playa en donde se encontraban a caballo para impresionar a los embajadores. Y uno de los embajadores de Moctezuma señala que el casco que traía uno de los soldados de Cortés era un casco muy similar que se encontraba en la escultura de Huitzilopochtli, aquí en el Templo Mayor. Mi pregunta es, en los años que lleva como arqueólogo, ¿ha encontrado algún tipo de vestigio que nos señale la presencia tal vez de civilizaciones o de personas previos a la llegada de los españoles, como el ejemplo de esto que narra Bernal en su libro? Bueno, primero, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo no recuerdo ese pasaje que lo haya escrito Bernal Díaz, de que corrían para impresionar a sus caballos. No recuerdo ese pasaje, pero si tú insistes, pues… Pero el hecho es que, y mucho menos el caso del casco, que igual que el de Huitzilopochtli, o sea, tampoco recuerdo ese pasaje, ¿eh? Entonces, en cuanto, en fin, la pregunta de fondo es que si había algún contacto previo entre Occidente, por ejemplo, y el Nuevo Mundo, pues no se han encontrado ninguna presencia que pueda indicar que hubo, digamos, un contacto previo. Sabemos que cuando Colón se topa con estas tierras y que ya antes también quizá los vikingos andaban por el norte intercambiando cosas con algunos grupos de lo que hoy es Canadá o Estados Unidos. Bueno, puede ser, pero era casual, no era ya el impacto que iba a causar toda una, digamos, presencia ya armada con fines de conquista, etcétera, como la de España. Pero estos pasajes, ahí vuélvele a leer porque… Muy buenos días, muchas gracias, excelente presentación. Dos preguntas muy breves. Una, nos comentaba acerca de los vestigios que hay bajo la catedral. ¿Algún día se va a poder visitar al público o nos podría comentar un poquito qué es lo que hay, además de las ofrendas que nos comentó? Y la segunda pregunta, ahora que se va a hacer la remodelación del Zócalo, me sorprendió mucho ver el hecho de que no se está poniendo mucha atención a lo que hay debajo. Se hicieron 5 calas de 50 centímetros, lo cual me parece ridículo. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted, uno, esa exploración que se está haciendo, y dos, el hecho de que se vaya a poner nuevamente una plancha de concreto como si fuera lo que más que se nos puede ocurrir en esta época para poner en la plaza del Zócalo? Gracias. Hijo, te está oyendo Mancera, maestro, y es el festival, en el ámbito del Festival del Centro Histórico. Bueno, pero ya me pregunta si ya te vas, maestro. Ya va para saliendo, ¿no? No corras.
Bueno, mira, eran dos preguntas. De la primera ya no me acuerdo. De catedral. Bueno, en primer lugar, hay vestigios, pero que no están abiertos al público. Por ejemplo, debajo de lo que es el Sagrario Metropolitano, que da hacia la calle de Seminario, con el permiso previo, en fin, se podría bajar, y hay algunos vestigios allí de un templo circular a Ejecatl, de otro edificio grande que quizá era el Templo del Sol, en fin, ¿no? Pero no hay un acceso así cotidiano al lugar, ¿no? En cuanto a lo de la plancha del Zócalo, realmente yo no conozco el proyecto, no sé lo que quieren hacer ahí, pero creo que levantar toda la plancha del Zócalo en 50 centímetros de profundidad para hacer algo allí, pues salvo que fuera algo realmente de una relevancia infinita. Yo lo que creo es que esa plancha actual permite, cuando no se hacen allí una serie de cosas que tapa todos los monumentos, yo creo que esa plancha permitiría ver, tal como está, los grandes edificios y monumentos, desde la Catedral, Palacio Nacional, etcétera, en la grandiosidad. Es una plaza impresionante, poco apreciable, pues porque ahí ponen a los rocking, no sé qué, unos conjuntos, ¿no? Ahí para, y cosas que tapan todo, pero bueno, entonces efectivamente creo que se hicieron unas calitas de 50 centímetros, pero quiero advertir algo, En el plano de Cortés, publicado en Nuremberg en 1524, junto con su carta de relación al rey de España, a Carlos V, podemos ver en ese plano cómo lo que es el Zócalo, ¿verdad? Lo que llamamos hoy el Zócalo, en realidad, y dice ahí, plaza, o sea, era una gran plaza, ¿verdad? Y enfrente, donde está Palacio Nacional, se encontraba el Palacio de Moctezuma. Entonces, quizá era el lugar que se aprovechaba para colocar el tianguis prehispánico. Y se ven en el plano de Cortés dos edificios, pero la mayoría es una plaza, ¿verdad?, grande, es decir, que no había nada, era un espacio abierto, una plaza en donde, y quizá era utilizada, como digo, quizá para el mercado, en fin, hay algunos datos por ahí que podrían interpretarse así. Entonces, no creo, por ejemplo, cuando se hizo la bandera, cuando les dio por hacer las banderotas enormes y todo eso, abrieron también, poco fue lo que se encontró. Cuando se iba a hacer una famosa línea 8 del metro que iba a atravesar el Zócalo, también no fue mucho lo que se detectó. Sí hubo algún vestigio, pero no, digamos, tan impresionantes como los que vemos ya hacia este lado, ¿no?, donde estaba el recinto ceremonial. Entonces, pues, vamos a ver si algo sale una vez que hagan este famoso levantamiento de la plancha, ¿no? Buenas tardes a la concurrencia y gracias por su participación en esta magistral conferencia. Dos cuestiones que creo que no fueron tratadas es la del Wilson Bandly, que está en la calle de Guatemala, y el juego de pelota en la misma ubicación. ¿Cuál es la situación actual y si se tiene previsto? Obviamente considero la participación del público para poderlo ver. Sí, tienes razón, fíjate que eso se me pasó. Y va también un poco en combinación con lo que tú preguntabas en tu primera intervención. En efecto, hemos detectado, el programa de arqueología urbana con Raúl Barrera ha detectado, bueno, y ya lo conocíamos desde antes, a través del mismo programa de arqueología urbana, unos años atrás, el juego de pelota, que está exactamente atrás del ábside de la catedral, ¿no?, en la calle de Guatemala. Bueno, y el templo de Ejecatl, que también se está excavando y que tiene como 40 metros de largo, es impresionante, y que está un poquito más al norte del juego de pelota. En eso estamos ahorita excavando, pero también está el Zompantli. El Zompantli está un poquito más hacia allá, más hacia el oriente, frente al Templo Mayor, y se ha detectado ya parte de la estructura, las huellas de los postes donde iban los cráneos y cráneos
una buena cantidad de cráneos, nada más huesos, digamos, de la cabeza prácticamente, no hay casi huesos largos ni nada, sino huesos del cráneo. Entonces, ahí también estamos trabajando en este momento. Ahora, viene qué relación, porque ahí son predios particulares, igual que cuando se detectó el Calmecac, la escuela de los nobles, detectamos una parte de ella, digamos, entre el juego de pelota y el Zompantli, debajo de lo que es el Centro Cultural de España. Allí yo les mostré una de las esculturas que provienen de ese predio, en donde el Centro Cultural cubrió toda la investigación, y no solo eso, sino que a sugerencia nuestra hicieron todo un espacio que ustedes pueden visitar. Es impresionante, si salen vayan a ver allí en la calle de Guatemala y van a poder bajar. Y allí está abierto al público, van a poder ver los objetos que se encontraron, bueno, parte de ellos, y la arquitectura, una parte de la arquitectura de lo que era el Zompantli, este lugar donde se colocaban los cráneos de algunos sacrificados. Entonces, en efecto, esos son trabajos que en este momento se están llevando a cabo. Y el acuerdo, por cierto, con los particulares es, por ejemplo, donde está el Ejecal es del Hotel Catedral, y el dueño se ha portado de una forma maravillosa y ha aportado los fondos para la excavación y demás, y hay convenios entre el INAH y estos particulares para llevar a cabo los trabajos arqueológicos y, en su caso, defender y que queden a la vista, como en la Casa de España se hizo. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá. Buenas tardes. En el Templo Mayor hay pipos que se utilizaban para desagües, ¿verdad? Pero toda la ciudad de Tenochtitlán no proveía de pipos para desagüe para todo el resto de la ciudad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo eran los baños en Tenochtitlán? ¿Qué hacían los aztecas con la orina y las heces? Gracias. Es una gran investigación que está a cargo de las orinas y las heces. Bueno, siempre surge el tema, ¿no?, de cómo en realidad, por ejemplo, todo lo que era basura, lo que eran estos elementos y demás, cómo eran tratados, ¿verdad? Y sí hemos encontrado, digamos, drenajes hechos de piedra y recubiertos de estuco, sí se han visto, sí se han detectado, y seguramente también utilizados con fines de desahogar todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí hay restos, pues rasgos de que utilizaban esos aspectos. Quiero decirte que en Teotihuacán, hace muchos años, siendo yo todavía estudiante, me dieron una porción a excavar y encontré en la esquina de un cuarto estaba una piedra con su agujero, ¿no? Y removimos esta piedra para ver de qué se trataba, y allí empezaba un drenaje, precisamente, o sea, era un excusado, un baño de los sacerdotes que habitaban ahí. Y estaba al interior del aposento en un rincón, ¿no? Y perfectamente canalizado, etcétera. Y eso fue muchos siglos antes de Tenochtitlan, o sea que… ahora, si arrojaban al agua del lago y demás, ahí pues ya no sabemos tanto esos detalles, ¿no? Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Espinosa. Yo quiero preguntarle… si el rojo mineral que se encontró en la sexta etapa es de influencia teotihuacana. Y también quisiera ver que me pudiera comentar acerca de la presencia de piezas mezcalas en la cámara 3. Bueno, estos pigmentos, obviamente, en el centro de México eran utilizados desde épocas muy antiguas, desde antes de nuestra era, ¿no? Había un buen conocimiento en general de los materiales con los que se hacían estos pigmentos. Entonces, ya desde la época teotihuacana, que Teotihuacán empieza, digamos que en el año 1 de nuestra era hasta el 650, se utilizó profusamente el rojo, el verde, el azul, el blanco, el negro,
tonos que variaban de ellos, naranjas, etcétera, ¿verdad? Y muchos de ellos para la pintura mural de origen mineral. Entonces, sí había un conocimiento, pero Tenochtitlan, ya después, también los tlacuilos, los pintores, tienen un conocimiento muy amplio de lo que eran los pigmentos, tanto vegetales como minerales, etcétera, y los van a aplicar, en algunos casos en telas, en otros en pintura mural, en vasijas, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, la procedencia es la misma, digamos, el rojo es el cinabrio, ya no recuerdo el amarillo, el ocre, de qué material lo sacaban, en fin, pero sí había un conocimiento que se extendía, como te digo, 1000 años atrás o más, ¿no? La otra parte era la presencia de piezas mezcalas en la cámara. Mezcalas. Bueno, se ha podido detectar con nuevas investigaciones que algunas de las máscaras sí son del área de Mezcala, que era un área controlada militarmente por el mexica. En otro caso se ha podido ver que algunas son imitaciones a lo Mezcala, que los escultores mexicas hacían unas réplicas, digamos, y las colocaban también en las ofrendas, ¿no? Pero sí hay piezas procedentes de la Mixteca, del área de Mezcala de Guerrero y de otras regiones mesoamericanas, ¿no? Sí. Les agradezco a ambos el difundir su sabiduría. Y la pregunta es, ¿existe algún programa para llevar muestras itinerantes al interior de la República? Exposiciones. De esta enseñanza que nos han dado hoy. Exposiciones, sí. Bueno, mira, yo dirigí obviamente el proyecto Templo Mayor durante muchos años y también fui director del Museo del Templo Mayor. En aquellas épocas hicimos todo un programa nacional e internacional, es decir, sí fuimos a una cantidad enorme de ciudades mexicanas para que se conociera lo que se estaba encontrando. Igualmente de carácter internacional, que solicitaban ver qué había salido en el lugar. Entonces así pudimos difundir de una manera ya, digamos, viva estos elementos, ¿no? Actualmente inclusive también se va a promover todo un programa de difundir lo más reciente que se ha encontrado, ¿no? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alfredo Reina, soy antropólogo físico, ya más o menos tuvimos oportunidad de conocernos en la ENA. Ya el señor que estuvo enfrente de mí se me adelantó un poco, pero precisamente yo quería preguntarle si tenía usted información que nos pudiera platicar un poco más sobre el Tzompantli, qué avances ha habido desde que se anunció su descubrimiento. Sí, mi querido Alfredo, precisamente, mira, no ha sido una excavación continua. No hemos podido trabajar diariamente en el lugar porque primero son espacios de una casa en donde un pequeño cuarto, luego viene una pared, luego viene otro y a lo largo allá abajo hemos encontrado parte de la estructura. Entonces hay que ir excavando porque además hay el problema de apuntalamiento de la casa, ¿no? Porque son de esas casas más o menos viejas que lo más seguro es que los arqueólogos y algún colega tuyo, antropólogo físico, quede sepultado en aras de la patria, maestro. Entonces, pero no se ha podido avanzar tampoco mucho, porque sí se han encontrado un buen número de estos cráneos, digamos, acumulados, ¿no? Uno junto a otro, en fin. Por ejemplo, falta excavar cada una de las huellas que hay en el piso de estuco, ¿verdad? Están las huellas de los postes, ¿verdad? Donde venían las varas con el sartal de cráneos. Pues hay que excavar, por ejemplo, estas huellas, no lo hemos hecho, para poder ver resto de madera que seguramente se han conservado para que los biólogos la identifiquen a su vez, ¿no? Entonces, el antropólogo físico, como es el caso de Alfredo, pues estudia precisamente, entre muchas cosas más, genética, etcétera, pero estudia los restos óseos. Entonces, por eso él está muy interesado. Pero no se ha avanzado gran cosa porque
estamos todavía en el proceso de excavación y va a durar un poco, ¿no? Entonces, no hemos acabado allí lo que es la excavación y la obtención de todos los materiales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por todo este trabajo que han realizado durante 40 años. Y me gustaría si nos pudiera comentar un poquito más acerca de esta zona de Cuauhchicalco, que decía que están avanzando en cuanto a su, pues ahora sí que a su excavación. ¿Qué avance tienen y cuándo creen que podremos, pues nosotros como mexicanos, poder visitarlo? Además de que, bueno, comentaba que lo que hoy conocemos como Palacio Nacional, en la parte de abajo, está lo que era el Palacio de Moctezuma. ¿Hay algún proyecto como para poder llegar a esa parte a través de un túnel o algo por el estilo? Gracias. Bueno, el Cuauhchicalco va a estar exhibido dentro de lo que va a ser el nuevo acceso al Templo Mayor. Hay un espacio donde se está preparando el nuevo acceso, que yo creo que ya en este año va a quedar terminado, ya llevamos varios años ahí, y ese nuevo acceso va a permitir ver buena parte del Cuauhchicalco, ¿no? Por cierto, que se va a exhibir ahí un árbol, no sé, como de 2 metros de alto, se ve que era más, en fin, pero se ha afectado desde hace 500 años para acá, ahora sí que un árbol azteca, que se encontró a un lado del Cuauhchicalco, y ya los biólogos ya lo identificaron, creo que es un encino, en fin, proveniente del área de la cuenca. Bueno, entonces ese árbol lo tenemos ahí para colocarlo museográficamente y que la gente pueda apreciarlo con su explicación y todo. Entonces, a tu pregunta, yo te diría que sí se van a poder apreciar muchos de estos elementos, quizá por julio, agosto, por ahí, quizá ya se haga, digamos, la inauguración de estos vestigios. En cuanto a donde ocupaba el Palacio de Moctezuma, sí, Elsa Hernández, arqueóloga, ha estado trabajando, sobre todo en el Museo de las Culturas, y ha encontrado ahí pisos, ¿no? Y otra serie de vestigios que podrían pertenecer ya a lo que fue el Palacio de Moctezuma. Bueno, Eduardo, buenas tardes. Roberto Romero. La pregunta es la siguiente. En 40 años de Templo Mayor, más salvamentos en la época del metro, más incluso las excavaciones de Batres, Seller, Caso y demás, se han encontrado miles y miles de figurillas, representaciones escultóricas y demás. Pero tengo entendido que de Huitzilopochtli solo se ha encontrado una, que es la que está en el Teocalli de la Guerra Sagrada. No hay más figurillas, no hay más representaciones escultóricas más que una. Los cronistas y los arqueólogos nos dicen que era el dios principal, pero sin embargo salta la duda por qué solamente no hay prácticamente representaciones de bulto, representaciones escultóricas de Huitzilopochtli. ¿Hay un error en los datos o qué sucede ahí? Esa es la primera pregunta. La segunda es, las investigaciones arqueológicas de Tenochtitlan se han centrado por la representación monumental, fundamentalmente en el área de la ciudad sagrada. Pero México Tenochtitlan eran 4 parcialidades más, de las cuales casi no conocemos sobre ellas, que era donde vivía la gente. Como decía Bertolt Brecht, esas grandes pirámides, alguien las levantó, toda esa grandeza, alguien trabajó por ellas. No hay un programa que tienda a tratar de recuperar lo que había en estas otras parcialidades de la ciudad sagrada, como Huitznahuac y las otras 3 que existieran, incluyendo porque Huitznahuac fue la única que resistió la conquista. Gracias. Bueno, primero, la representación de Huitzilopochtli. Hay algunas más, pero también hay que tomar en consideración que algunas de las representaciones van mezcladas con el Tezcatlipoca. O sea, son 2 deidades que tienen, es más, hay quien dice que Huitzilopochtli es el Tezcatlipoca azul, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en la piedra de Tizoc o en la del arzobispado, vemos a Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, en fin, que está venciendo al enemigo, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla de deidades que era muy común en el México prehispánico, ¿no?
también existe una figurita pequeña que parece representar a la deidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué no es tan abundante como un Tlaloc? Tlaloc aparece por todos lados, y Ejecalquetzalcóatl y otras deidades, ¿no? Tlaltecutli misma, tenemos más de, yo creo que como 50 representaciones de la diosa de la tierra. ¿Por qué no hay tantas? Según los estudiosos de las religiones, y esto sí te va a costar una lana, maestro, porque es una explicación docta, profunda, bueno, eso creo. Resulta que dicen los estudiosos de las religiones que en muchas religiones hay, y podríamos poner el ejemplo del catolicismo, hay deidades, dioses, que son dioses creadores, que su única misión es que estos dioses vivían solos, como Dios Padre, y en un momento dado decide crear el cielo, la tierra, en fin, todo esto, al hombre, en fin, todo esto que ya sabemos. Y entonces pierde ya todo su poder creador, él ya ha creado todo. Entonces pasa como a un segundo término, y los que juegan el papel predominante son, digamos, que sus descendientes. En el caso del catolicismo, pues Cristo, ya ahí se aparece en mil maneras, o los santos, etcétera, etcétera. Pero ese Dios Padre, ¿verdad?, es lo que ellos llaman los dioses ociosos. Dios ocioso, ya hizo su labor creadora y pasa a un segundo término y casi no se les representa. Dime cuántas imágenes, las hay, algunas, pero muy contadas, cuántas imágenes conoces de Dios Padre. De Cristo miles, millones, ¿no? De Dios Padre no. Entonces parece ser que en este caso había una cuestión más o menos similar, porque la Huitzilopochtli es un dios creador conforme a uno de los mitos. Entonces podría haber algo de eso, ¿no? Pero yo creo que sí hay un traslape muy fuerte con otras deidades como Tezcatlipoca, donde sí está representado, pero digamos bajo la imagen o la vertiente de un Tezcatlipoca que tenía atributos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí. En cuanto a lo de Tenochtitlan, bueno, pues espero que algún colega se interese en investigar los 4 grandes barrios de Tenochtitlan, ¿verdad?, Moyotlán, etcétera, y que pueda excavar, a ver dónde puede, porque pues está la ciudad encima. Entonces, lo que sí es interesante es que el programa de rescate arqueológico del INAH sí atiende los rescates, por ejemplo, que aparece de repente en la colonia, no sé qué, un vestigio o algo, y entonces atienden ese hallazgo, pero son hallazgos parciales, ¿no? Pero pues algún día quizás se pueda conocer más, ¿no? Una pregunta muy sencilla. El periódico El País de España publicó hace unos días una declaración de un directivo del medio audiovisual de que los aztecas eran algo como los nazis o peor que ellos. ¿Qué opina? Bueno, fíjate que me hablaron precisamente de algún programa de noticias para preguntarme eso mismo, ¿no? De que qué opinaba yo de las declaraciones de este cuatachón. Bueno, lo que les dije más o menos, palabras más, palabras menos, y me dio mucho gusto decirlas, fue lo siguiente. Primero, el personaje en cuestión se llama José Antonio Sánchez. José Antonio Sánchez es ni más ni menos que el presidente de Radio Televisión Española. O sea que es un personaje, digamos, importante dentro del medio de la comunicación, de la cultura y demás. Bueno, lo que dije es que hacía muchos años que no oía tanta ignorancia de alguien como de este señor. Que este señor, evidentemente, bueno, pude ver el video en que él está comenzando a decir eso y por lo menos reconoce, dice él, antes de empezar a decir estas barbaridades, dice que él sabe que es ignorante, que no, pero, y sí, tiene una autoestima, ¿no? Bueno, entonces lo que dije fue, miren señores, nunca había oído tanta ignorancia de un señor. O sea, hacer estas comparaciones que no vienen para nada al caso, ¿verdad? Y acuérdense que este señor es de la extrema derecha española.
Es decir, este señor era un señor franquista, era un señor de una religiosidad que para él la conquista de México exclusivamente fue, lo más importante fue la evangelización, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces simplemente dije que era una vergüenza para España, siendo un país tan rico en tradición, en historia y en cultura, que en manos de un ser como este, bueno, dije animal, pero me retracto, de un ser como este estuviera todo lo que es la radio-televisión española, ¿no? Que era una vergüenza para España que hubiera personas como esta. Y le seguí echando, pues, pero ya. A ver. Gracias, maestro Eduardo. Mi nombre es César Jiménez y a mí me interesaba preguntarle, viendo todos los vestigios, viendo esa investigación que se hizo acerca de la Coyolxauhqui y Concolor y demás, ¿qué impacto tendrá en otras generaciones empezar a recabar ese estudio, esa investigación y empezar a documentar y a reinventar nuevamente todos los vestigios que conocemos, pero ahora con color, documentado, por un lado? Y por el otro, ¿qué persona de las que usted nombró es la especialista que se ha dedicado a estudiar esos pigmentos, todos los pigmentos utilizados en el México antiguo? Sí, bueno, primero, el color es uno de los aspectos que, por su misma condición, pues tiende a perderse mucho en vestigios antiguos. Arquitectura decorada, esculturas, etcétera, pues pierden a tal grado que, por ejemplo, en la antigua Roma y en la antigua Grecia, las esculturas que vemos es el mármol, ¿no? Pero eso es un engaño, porque en realidad estuvieron pintadas. O sea, el pueblo griego o el pueblo romano jamás vieron esos mármoles, eso lo veían en el taller del que trabajaba. Después las pintaban, ¿verdad?, amarillo, en fin, según una serie de características, y ya las ponían en exhibición. O sea que mientras, digamos que estas personas que habitaron en aquella época, lo que veían eran esculturas policromadas. Por cierto que se da el caso de un arqueólogo alemán, Winkelmann, en el siglo XVIII, que escribe toda una apología de lo griego, de lo romano, y dice, es que esta blancura, esta maravilla, y pues no. Igual en nuestro caso, no se rían mucho, igual en nuestro caso, resulta que mucha de esta escultura estaba policromada y los edificios estaban pintados, ¿no? Y acuérdense que en el mundo prehispánico, por lo menos, cada color tenía un símbolo, tenía un porqué en sus características y demás. Igual la escultura egipcia, en fin. Entonces, ya no me acuerdo tu pregunta inicial, pero, el nombre de la persona. No te preocupes, el nombre de la persona no es una persona, son varios químicos y demás que, es más, te voy a dar la referencia, acaba de salir el catálogo en Bellas Artes, el catálogo de la exposición que hubo sobre color, que estuvo vigente hace 2 meses o 3, todavía estaba este color en la antigüedad greco-romana y en Mesoamérica. Y en parte la coordinó Leonardo y allí vienen análisis, estudios, etcétera. Vinieron inclusive investigadores alemanes, no Winkelmann, porque ese ya se había muerto 200 años atrás. Pero allí puedes leer y ver, el catálogo lo venden en Bellas Artes, ver allí las características del pigmento, cuáles se usaban, de dónde provenían, de qué materia prima, etcétera. O sea, ahí tiene todo. O sea que no te puedo dar un nombre, son varios investigadores que intervienen, ¿no? Buenas tardes, brevemente, solo doy la fecha como para contextualizar. Hacia 1790 se encuentra la Piedra de Sol, la Coatlicue. Posteriormente, hacia el siglo XX, se encuentra la Yolotlicue, que está fragmentada, y se hablaba de que había otras 2 ticues sobre el Templo Mayor. Quisiera saber qué información tiene, qué nos puede platicar al respecto. Sí, bueno, sí, efectivamente, en 1790, el 13 de agosto, por las obras que emprende Revillagigedo en la Plaza del Zócalo, lo que hoy llamamos Zócalo, la Plaza Mayor, detectan el 13 de agosto a la Coatlicue.
Después, en ese mismo año, el 17 de diciembre, encuentran el llamado calendario azteca. Y al siguiente año también vuelve a aparecer la piedra de Tizoc, ¿no? A raíz de esas obras, ¿no? Entonces, pues de inmediato son atendidas. Ya había pasado el siglo de la conquista, en que todo era destruido, lo indígena era destruido, el siglo XVI, y ahora ya estábamos en el siglo XVIII, en que inclusive piezas como el calendario azteca, inclusive se les trata de perpetuar colocándolas empotradas en la torre de la catedral. Hay grabados y pinturas de Gualdi, ¿te acuerdas de Pedro Gualdi? En la cual se ve catedral y se ve allí el calendario. Es más, si van a catedral, busquen en la torre poniente que ve hacia 5 de mayo, y hay una línea en donde dice, hay un letrerito ahí en donde dice, aquí daba la parte inferior del gran calendario azteca. Bueno, entonces la Coatlicue no corre con tan buena suerte, porque en aquella época, imagínense, finales del siglo XVIII, pues no se le entiende, ¿no? Ven una figura llena de culebras, calacas, aquí trae uno de los humanos, en fin. Entonces no la entienden y la mandan a enterrar a lo que son los patios de la universidad, que parece que estaba donde está la Suprema Corte ahora. Entonces allí es enterrada hasta que ya en 1803 Humboldt, que pasa por aquí, ya han sido publicadas estas dos imágenes y Humboldt se interesa. Y entonces pregunta, ¿no? ¿Dónde están? No, pues allí en la torre de la catedral, ahí puede ver esta figura. Entonces va, la estudia, la analiza y luego pregunta, y la Coatlicue, bueno, en esa época se le llamaba Teoyaumiki. ¿Y Teoyaumiki dónde anda? Ah, no, pues vaya allá con los frailes que son los maestros de la universidad, de la Real y Pontificia. Y entonces va allá y resulta que la habían enterrado. ¿Y sabes por qué la habían enterrado? Porque relata un fraile, por cierto, don José María Moxó y Francoli, relata en sus cartas mexicanas cómo, estando la escultura en uno de los patios de la universidad, dice él, venían en las tardes, dice, en que cierran a una todas las aulas de la universidad, o sea, nada más las clases eran en la mañana, ¿verdad? Entonces, gente del pueblo viene a ver lo que es su famosa escultura. O sea, que gente del pueblo iba a visitar a la figura y dice que se postraban ante ellas y que llevaban cirios encendidos. Entonces, los frailes, dice Moxó, los frailes, viendo aquello que podría ser una especie pues de que volvían a sus antiguas creencias, mandaron a enterrarla. Entonces, cuando Humboldt llega, dice, oigan, ¿y dónde está? Y los frailes, no, pues dile tú, no, mejor dile tú. No, pues la enterramos. Y dice, oigan, pero yo quiero estudiarla. Al fin y al cabo era el sabio Humboldt, ¿no? Quiero estudiarla. Dice, pues no se va a poder porque… sí, no, pues mire, güerito, no se va a poder. Entonces, pero en ese momento se encontraba de paso en la ciudad don Feliciano Marín. Don Feliciano Marín era el obispo de Linares, de Monterrey. Y entonces Humboldt, que se lo habían presentado, dice, ¡ay, aquí está ese obispo! Entonces fue a verlo, que estaba en ese momento habitando en el convento de San Agustín, aquí cerquita, donde estuvo la Biblioteca Nacional. Entonces llega ahí y le dice, oiga, don Feliciano, fíjese que los frailes no me dejan ver esto. ¿Cómo que no? A ver, vamos, sabio, véngase por acá. Y llegan ahí y ya don Feliciano interviene y exhuman a la diosa. Humboldt puede verla, ¿verdad? Se ve que estaba muy a flor de tierra porque rápidamente la excavaron. Observa, toma, me imagino, sus notas y demás, y le agradece a Feliciano y lo acompaña de vuelta al convento donde estaba viviendo. Y cuando regresa ya la habían vuelto a tapar. Entonces, oigan, ni chance dieron, ¿no? Pues, y entonces va a estar oculta hasta el momento de la independencia en 1821.
donde una de las, bueno, entre las órdenes que se dan es exhumar a la Cuautlic, a la diosa, ¿verdad? Y entonces la vuelven a sacar, no, la traían de un lado para otro, la sacan otra vez y ya es la última, espero que ya sea la última, ¿no? Porque la pobre mujer, pues, y ya la sacan y ya queda, en fin, allí colocada, ¿no? Ay, tú hablabas de la Yolotlicue, ¿verdad? Bueno, hay más, clama una dama. Bueno, efectivamente, en la primera mitad del siglo XX, con los trabajos que se hacen aquí a un lado de la catedral, donde estaba el seminario conciliar, allí se hacen excavaciones y se detecta parte del Templo Mayor, aunque no saben qué es el Templo Mayor, y lo hace un ingeniero Cuevas. Bueno, entre esos hallazgos sale una diosa muy parecida a la Coatlicue, ¿no? Pero en vez de serpientes tiene corazones, de ahí el nombre, Yolotlicue, Yolot, corazón. Entonces, y está en el museo, los que quieran verla está en el Museo de Antropología. Ahí está la Coatlicue y a un lado está la Yolotlicue, mucho más afectada, está más destruida que la que encuentran acá en el siglo XVIII. Entonces, pues ahí están estas dos. Hay versiones de algún cronista en la que parece ser que se encontraban en la parte alta del Templo Mayor y relata cómo bajan una de ellas, ¿verdad?, con cuerdas y muy protegida y todo al momento de la conquista, ¿no? Entonces, digamos que esa es la información que se conoce en relación a estas dos diosas, ¿no? Buenas tardes, doctor Eduardo Matos. Antes que nada, mi profundo agradecimiento por haber aceptado el proyecto del centro histórico y descubrir todas estas maravillas. Mi más profundo agradecimiento, de verdad. Una pregunta. Habla acerca de las ofrendas y en esas ofrendas aparecen corales. Corales son animales que viven en el mar. Esto me llama mucho la atención porque pues me habla de a lo mejor otras culturas que hayan venido justamente aquí y a la vez rendirle esa ofrenda. ¿Hay información acerca de desde qué regiones traían esas ofrendas? Desde luego, mira, los biólogos han detectado perfectamente cómo dentro de la gran gama de animales que se han encontrado, los hay del centro de México, los hay de áreas tropicales, los hay de las costas, en fin, ¿no? Entonces sí han podido detectar de dónde provienen peces que se han encontrado, dientes de tiburón, caracoles, conchas, bueno, una cantidad enorme de este tipo de animales, ¿no? Entonces sí se ha podido detectar, se ha podido inclusive llegar a detalles como un determinado tipo de pez que proviene, ya no me acuerdo si es de la costa del Golfo o del Pacífico, en fin, digamos hasta en qué momento pudo haber sido ubicado por las características que el material óseo presentaba y demás. Hay una sala en el Museo del Templo Mayor que puedes visitar, es la sala 6, que está dedicada precisamente a los animales, ¿no? A los animales, ¿no? Algunas gentes que presumen de. Entonces puedes ir y visitar todo esto para que veas en esa sala una partecita que se ha encontrado, ¿no? Y desde luego que sí se conoce con cierta precisión y en algunos casos con mucha el lugar de procedencia, las características de estos animales y algo muy importante, también el simbolismo que tenían, porque no solamente es encontrar el animal, sino qué representaba. Bueno, recientemente, digamos, de un par de años para acá, se ha detectado que había estrellas marinas colocadas
Estrellas marinas que antes encontrábamos unas cositas que no sabíamos qué eran, de repente llega un biólogo, ve esto y dice, oiga, no, es que esos son estrellas de mar, ¿pero cómo? Sí, y entonces ya analizan, las comparan, etcétera, y ven que hubo una presencia muy fuerte de estrellas marinas. El material viene de ambas costas, y también hay elementos de ríos, una fauna propia de, como te digo, del altiplano, de ríos, en fin, o sea, muy, muy amplio, sí. Nuestras últimas preguntas. Buenas tardes. Mi duda es respecto a las fotos que nos enseñó. ¿A la qué? A las fotos que nos enseñó. Ah, sí. De la segunda etapa constructiva del Templo Mayor, había unas figuras humanas en la escalinata. Bueno, estaban originalmente ahí y si estaban, ¿qué representaban? Sí, Ya, bueno, gracias. Primero era en la etapa 3, que es la que corresponde, que pensamos a Izcóatl, al que libera a Tenochtitlan del yugo de Azcapotzalco. Bueno, estas figuras se ve que estaban adornando el edificio. En el momento en que quieren agrandarlo, taparlo, ¿verdad?, con lodo, piedra y todo, para hacer otra etapa encima, los reúnen y las colocan ahí del lado de Huitzilopochtli. Por lo general, por la posición, como una mano aquí, todo, se les ha llamado, el término con que se conocían era siempre el de portaestandartes, porque a veces en la mano tiene un agujero y piensan que allí se colocó alguna bandera, alguna cosa. Yo creo que no, yo creo que traían un arma, porque hay algunas que muestran el arma y encontramos un arma, posiblemente una base de hacha, en una de ellas, hecha en madera. Entonces, yo creo, y así lo he publicado, que quizá se trate… Acuérdate que el Templo Mayor es una representación, sobre todo del lado de Huitzilopochtli, de la lucha entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, entre la luna y el sol. Entonces, muchos de estas figuras yo pienso que representan a los Huiznagua, a los guerreros que son hijos de la luna y que en un momento dado van a ser también destruidos por Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, yo creo que pueda ser eso. La última pregunta. Bueno, un gustazo tenerlo aquí, doctor. Mire, estoy haciendo mi investigación doctoral y necesito saber si existe de Templo Mayor algún catálogo de cerámica Mixteca Puebla. ¿De cerámica qué? Mixteca Puebla. Mixteco Puebla. No, catálogo no hay. Se han encontrado algunos vestigios que podrían indicar algo de eso, pero un catálogo como tal no lo hay. Bueno, pues no habiendo más preguntas, quisiéramos agradecer su presencia y desde luego agradecer y felicitar al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Maestro querido, qué gusto que estuvieras aquí, maestro.